muchas veces cuando nos matriculamos al último, ¿no? Hay este problema con la programación de los horarios, ¿bien? Entonces, de todas maneras, voy a pedir que por favor todos verifiquen en el grupo, ¿bien? Está en el grupo de WhatsApp, pero también vamos a visualizar una presentación de hoy al finalizar nuestra sesión, ¿bien? Para que ustedes puedan verificar su nombre y apellidos. Muy bien, doctores. Les doy la bienvenida, bueno, a nuestro curso en SOPIES, ¿bien? Conmigo, pues, llevaremos este curso en 4 módulos, ¿bien? De endodoncia clínica manual y mecanizada, para poder ver un poquito más de endodoncia de forma ya especializada, ¿no? Entonces, pues, me gustaría, si muchos de vosotros, pues, desean activar sus cámaras para ir conociéndolos, nos vamos a prácticamente frecuentar por 4 meses durante estas 4 sesiones teóricas y prácticas. Y pues mi objetivo general para poder brindarles estas 4 sesiones, estos 4 módulos, ¿bien? Es que nosotros podamos actualizar parte de nuestros conocimientos tanto de forma teórica como de forma práctica, pero la información que se les brinda pues no es lo que prácticamente no funciona en el consultorio, ¿bien? Toda la información que nosotros brindamos es basada en evidencia, basada en artículos científicos, y ese es mi objetivo como docente con ustedes, doctores, que nosotros podamos hacer una combinación entre la teoría y la práctica para tener un mejor resultado, ¿bien? Con lograr el éxito realmente del tratamiento de endodoncia. Muchas veces, pues, podemos tener diferentes complicaciones porque cada caso es distinto y basado en ello, nosotros tenemos que empezar desde cero, ¿bien? Yo sé que muchos de vosotros tal vez ya han llevado cursos de endodoncia anteriormente o pues también llevamos un gran tiempo, ¿no? Una gran data realizando endodoncias, entonces se va haciendo un poco más sencillo para muchos o un poco más complejo debido a los nuevos casos o complicaciones que puedan aparecer, ¿bien? Entonces, lo que yo busco en este curso es que nosotros podamos hacer un abordaje multidisciplinar, ¿bien? Que nosotros podamos verificar tal vez aquellas falencias que tengamos en endodoncia y también aprender nuevas técnicas gracias a la tecnología, gracias a todo, prácticamente los diferentes equipos que tenemos en endodoncia, que muchas veces pues hace que a nosotros como profesionales se nos haga un poco más sencillo, ¿no? Poder trabajar, pero todo va de la mano de la base teórica, ¿bien? Y el diagnóstico, ¿no? No es como una receta de cocina, trabajo con un sistema mecanizado y ese sistema me va a funcionar para todos los dientes. Entonces, la reacción del mismo organismo, ¿bien? Va a cambiar y va a interactuar dependiendo del protocolo, ¿bien? O el plan de tratamiento que nosotros lleguemos a identificar con nuestro paciente, ¿bien? Entonces, ese es mi objetivo general de los 4 meses del módulo que vamos a brindar en endodoncia. Ahora, el contenido que vamos a ver durante estas 4 sesiones, pues hablaremos sobre diagnóstico, vamos desde la base, diagnóstico endodóntico, pulpar, periapical, vamos a ver la nueva prácticamente clasificación del 2009 en endodoncia, bien, vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a ver aislamiento, porque no podemos hacer endodoncia si pues no hemos practicado aislamiento o si no realizamos aislamiento. Hablaremos también sobre acceso cameral, vamos a observar los diferentes tipos de accesos, ¿bien? Tal vez por ahí los nuevos equipos en los casos del uso de ultrasonido, el iPad, hablaremos sobre la conformación de conductos tanto con técnicas manuales como con técnicas mecanizadas, ¿bien? Ustedes van a probar los diferentes motores que tenemos en el mercado, los sistemas que también están ahora mucho más comerciales en Lima, ¿no? Que han ido y van a seguir cambiando de acuerdo a la situación en la que nos encontremos, ¿no? Digo situación social, por decirlo así, porque muchas cosas que han ido ocurriendo por el tema de la pandemia, ¿no? Y se ha ido complicando un poquito también en nuestra área, ¿no? Van apareciendo nuevos sistemas o sistemas que van a ir reemplazando a otros, ¿bien? Entonces tenemos que manejar, ¿no? Este tipo de situaciones, tanto va de la mano con la tecnología, como también adaptarnos a pues, los medios en los que ahora estamos en Latinoamérica, ¿bien? Veremos también parte de medicación en endodoncia, irrigación, protocolos de irrigación, obturación, retratamiento y manejo de complicaciones en endodoncia, ¿bien? Entonces, estas primeras semanas que vamos a tener nosotros curso, ¿bien? Vamos a verificar cómo estamos en endodoncia, ¿no? Cada uno de vosotros, pues en nuestros cursos prácticos los iré conociendo y va a depender mucho de cada grupo el avance que se dé para cada módulo, ¿bien? Eso sí, comentarles que todos vamos a tener diferentes avances, ¿no? A veces
ya estamos muy duchos, es decir, tenemos mucha práctica en endodoncia y pues nos falta ver pequeños detalles que poder reforzar, como también pues muchos de vosotros nos gusta otra área, ¿no? Y recién pues estamos tratando de hallarle el gusto a la endodoncia, entonces vamos a ir despacito de a poco, ¿no? Entonces de esa manera quiero ir conociendo a cada uno de ustedes para que todo el grupo pueda avanzar de forma idónea, ¿ya? Tanto en cada módulo, con la información que se les brinda y las técnicas que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, si hubiera alguna pregunta o consulta con respecto a las prácticas, con respecto al contenido de nuestro curso, de los 4 módulos que se les brinda, por favor pediría que me puedan escribir a nuestro chat el chat de Zoom o el chat de WhatsApp, bien, si es que tuvieran alguna duda o consulta con respecto a nuestras prácticas, ¿ya? Ahora, se les ha enviado una ficha en el WhatsApp, bien, con los materiales de la primera práctica, bien, con los materiales de la primera práctica. Estos materiales debemos de traer para las primeras prácticas de las sesiones que vamos a manejar de forma presencial, bien. Si hubiera alguna consulta o duda con respecto a estos materiales, por favor, también pediría que me puedan escribir en el chat, bien, para poder ayudarlos. Muy bien, doctores. A mí me gusta que tanto las sesiones prácticas como las sesiones teóricas sea un poquito más didáctico, ¿no? Porque muchas veces estamos desde un punto de vista virtual, pero yo no los puedo ver, ¿no? No sé si me están escuchando desde casa, desde el consultorio o están camino a casa, ¿no? Entonces, al menos darnos esta pequeña hora y media de endodoncia, una pequeña pausa para poder prestar mayor atención tal vez a la información que se les brinda y por ello a mí me gusta interactuar mucho con ustedes. Les voy a pedir que por favor pueden escribir en nuestro chat de Zoom, bien, haremos preguntas, respuestas o consultas que ustedes también puedan tener, las puedo responder al instante o si no al finalizar nuestra sesión estaremos respondiendo preguntas pendientes. Bien, doctores, entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy y pues estaré de todas maneras atenta si hubiera alguna consulta o pregunta en nuestro chat. ¿Ya? Muy bien, doctores. Entonces, en nuestra primera sesión teórica vamos a hablar sobre diagnóstico en endodoncia, aislamiento del campo operatorio, sobre todo en aquellas piezas pues, que tienen mayor destrucción coronaria o que se nos hace más complejo poder realizar el aislamiento, ¿cierto? Nosotros, pues, cuando estamos en nuestra consulta, vemos diferentes tipos de pacientes, ¿no? Y es que, pues, estamos preparados para poder manejar diferentes tipos de dolor, ¿no? Y poder llegar a una solución o calmar o ayudar encontrar prácticamente el problema, la pieza que tenga aquella patología, ¿no? Y poder determinar nuestro diagnóstico, plan de tratamiento, ¿bien? Y protocolo de atención. Entonces, sabemos que cada paciente va a tener un esquema de dolor totalmente distinto, ¿no? Hay pacientes que pueden percibir el dolor de forma más aguda que otros pacientes. Entonces, nuestro análisis que vamos a realizar cuando el paciente llega a nuestra consulta, bien, va a ser un análisis extraoral, ¿no? Nosotros lo saludamos al paciente, vamos a realizar nuestra anamnesis y lo que nosotros realizamos es un análisis extraoral, visualizando también, ¿no? Si el paciente presenta alguna zona exacta o determinada de dolor, cómo podemos visualizar en nuestra pantalla. Bien, entonces tenemos acá a nuestro paciente que presenta diferentes grados de dolor a nivel de la superficie submandibular. También vamos a ir a la par con la evaluación clínica intraoral, ¿bien? Muchas veces encontramos diferentes tipos de patología en cavidad oral o la presencia de aquellos tractos sinuosos, mal llamados fístulas, ¿bien? O la presencia de fisuras o fracturas de forma horizontal o de forma vertical, ¿bien? Que van a determinar realmente el protocolo de atención y el pronóstico del paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos cuando pues, nuestro paciente acude a nuestra consulta? Es poder brindarle la confianza, ¿cierto? Poder darle esa confianza para que el paciente pueda comentar algún tipo de patología, tal vez pues mayor información detallada que nos va a ayudar a poder registrar nuestro diagnóstico. Entonces, la comunicación con el paciente es primordial. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como imagen cuando recién el paciente llega a nuestra consulta y nos dice que tiene dolor? Todos cerremos nuestros ojitos, ¿bien? Vamos a abrir nuestros ojitos y tenemos al paciente indicando que presenta dolor. Y esta es la imagen que observamos, ¿no? No es una imagen nítida, es una imagen borrosa. Y entonces yo tengo que buscar, ¿no? Que esta imagen sea mucho más nítida y definida. ¿Cómo hago que esta imagen sea más nítida y definida? Debo de conocer las características del dolor, doctores. Conocer las características del dolor. ¿Por qué el paciente presenta esta molestia? ¿Bien? Entonces, para poder conocer estas características, punto número 1, debo de conocer el origen del dolor. Conoceremos el origen del dolor. Ahora, ¿cómo sé
o con qué pregunta podría conocer el origen de este dolor? Primero nos preguntaremos, ¿bien? Si este dolor va a aparecer de forma instantánea, ¿bien? O aparece con el frío o aparece con el calor, ¿bien? Entonces, vamos a empezar a conocer esta característica especial preguntándole a nuestro paciente, ¿sí? Si el dolor que pueda presentar, pues agudiza más con el calor, con el frío o al masticar, ¿bien? Porque así podré yo conocer si esta pulpa es una pulpa patológica o es una pulpa sana, ¿bien? Entonces, vamos conociendo ya un poquito el origen del dolor. Cuando ya tengo esta respuesta más clara, tal vez el paciente nos dice, sí, me duele a bebidas frías, ¿no? Es insoportable, siento punzadas, ok, ya conozco el origen del dolor, que probablemente pueda ser un origen pulpar, ¿bien? Hasta ahí ya tengo mi primera respuesta de evaluación de origen del dolor. Ahora, yo quiero seguir evaluando y seguir mejorando la nitidez de mi evaluación clínica, ¿bien? Entonces, para ello, debo de conocer la reproducción del dolor, cómo se reproduce este dolor, si es un dolor persistente, si es un dolor palpitante, si es un dolor lacinante, si es agudo, ¿bien? Si el dolor se localiza en un determinado diente o tal vez pues el paciente no puede determinar la zona o la piecita que presenta esta molestia, ¿bien? Entonces aquí yo ya voy a ir conociendo la reproducción del dolor, ¿bien? Entonces ya conozco la reproducción del dolor. Ahora, se va aclarando un poco más mi imagen. Y también tengo que evaluar el tiempo, ¿bien? Tengo que conocer si este dolor se mantiene constante o dura solo unos minutos, ¿bien? Entonces, son tres factores principales de las características del dolor que debemos de conocer, ¿bien? Vamos a tener por ahí prácticamente el origen del dolor, la reproducción del dolor y el tiempo, ¿bien? Esas tres características son importantes. Teniendo en cuenta esto, pues ya voy a tener una mejor imagen del por qué se produce este dolor, ¿bien? Conociendo esto, ya voy a tener una mejor imagen del por qué se produce este dolor. Ahora, doctores, vamos a hacer una pregunta de diagnóstico, ¿bien? Para ver cómo estamos y pues poder conocernos un poquito más. Aquellos doctores que deseen pues activar su cámara para poder ir conociéndonos sería perfecto, ¿bien? Pero de todas maneras le voy a pedir a todos que por favor podamos interactuar en nuestro chat de Zoom, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo estamos un poquito en endodoncia. A ver, doctores, les voy a poner unas opciones aquí. ¿Qué pasa si mi paciente me indica que el dolor se mantiene constante, bien, se mantiene constante por un largo periodo? ¿A qué me estoy enfrentando? Opción A, vamos a escribir. Opción a una pulpa normal. Opción B, a una pulpa patológica. Ya. ¿A qué me estaría enfrentando? ¿A una pulpa normal o a una pulpa patológica? ¿Qué dicen ustedes, doctores? Por favor, colocamos opción A u opción B, ¿sí? Para poder determinar a qué nos estaríamos enfrentando nosotros, ¿bien? Si es que este dolor se mantiene constante, ¿bien? A largo plazo. Veo que somos 30 doctores que estamos conectados en Zoom y estoy muy contenta de poder tenerlos a todos con nosotros en este grupo. Entonces, pues yo imagino que voy a tener 30 respuestas en este chat, ¿sí? Les doy unos segunditos para que puedan escribir en nuestro chat de Zoom, ¿sí? Opción A o la opción B. Bien, les doy unos segunditos para que puedan responder, un minutito y retornamos con nuestra sesión y los voy conociendo y voy leyendo sus respuestas, ¿bien? Unos segunditos, ahora regreso, vamos escribiendo en nuestro chat. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a ver nuestras respuestas. A ver. De paso que los voy saludando, doctores. Muy bien. Doctora Kelly, buenas noches, nos dice opción B. Doctora Mónica, excelente, opción B, un gusto conocerla. Doctora Katia Camargo, muy bien, excelente. Doctora Roxana, muy bien. Doctora Stephanie, perfecto. Doctora Paola Quispe, muy bien. Doctora Patricia, doctora Flor, muy bien. Doctora Catherine, perfecto. Doctor Cristian, doctora Paola,
Ajá, algunos que están entrando con usuario, sería bueno que puedan colocar sus nombres para así yo poder saludarlos o saber quiénes están conectados. Eso sí, les pediría, doctores, a ver si lo verificamos en nuestro Zoom. Doctora Catherine Melissa, doctora Rosario, muy bien, doctora Ingrid, doctora Cindy, muy bien, doctora Katy Gómez, doctora Victoria, doctora Miriam, doctor Carlos Portugal, doctor Víctor, muy bien, doctora Cintia, excelente, qué gusto, doctora Kelly, doctora María Alejandra, muy bien, doctor Cristian, doctor Juan, muy bien, perfecto. Entonces hasta ahí, pues la gran mayoría hemos llegado a un consenso, que si tenemos un dolor de forma constante, pues no podemos estar prácticamente evaluando una pulpa normal, es una pulpa patológica, ¿bien? Excelente, entonces vamos bien ahí. Muy bien, doctores. Qué gusto poder ir conociéndolos. Qué excelente que estemos conectados, 30 doctores. Imagino que por ahí había algunos doctores que mencionaban que pues se les complicaba un poquito ingresar hoy, pero de todas maneras, pues menciono, ¿no? En general, doctores, que si tuviéramos algún problema en algún momento al iniciar nuestra sesión, ingresar a nuestra sesión de Zoom, ¿bien? Conversen inmediatamente con el área administrativa de SOPIES, ya que ellos se encargan de realizar la grabación de las clases, ¿bien? Y ellos son quienes tienen las clases grabadas por un cierto tiempo. Entonces, ni bien pues tengan este problema de ingresar a la sesión, tal vez por un tema X, no hay problema, simplemente conversamos con el área administrativa de SOPIES y ellos les van a poder ayudar, ¿bien? Con las clases grabadas, pero sí, no dejen pasar mucho tiempo, háganlo de forma inmediata para que ellos les puedan dar la respuesta y la clase grabada, ¿bien? Porque tienen un cierto tiempo de poder mantener la clase en línea, ¿bien? Para que ustedes no se perjudiquen. Bien, doctores, entonces no hay ningún problema en ese aspecto. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, doctores. Entonces, ya conocemos las tres características del dolor, ¿bien? Cómo poder interpretar este dolor, desde el origen, reproducción y la valoración del tiempo. Ahora, ¿cómo llego a un diagnóstico certero? ¿Qué debo evaluar para poder llegar a mi diagnóstico certero? Les hago aquí nuestro cuadrito del doctor Murray, ¿bien? Que hace la valoración y evaluación de cómo podría determinar si es una pulpa patológica, si es una pulpa normal o si presenta algún tipo de fisura o fractura en la pieza dentaria. Vamos a verificar en nuestra primera evaluación el tiempo del dolor, ¿bien? Si el diente pues duele con algún tipo de estímulo o si es que pues es un dolor constante o que no permite, usualmente esos dolores nocturnos están relacionados a algún tipo de pulpitis irreversible, ¿cierto? Entonces, verificar esas características incluso de cuándo presenta este dolor. Si hay un tipo de dolor a la masticación o si hay un punto preciso que provoca el dolor intenso, bien, debemos de verificar y descartar como primera opción si la pieza presenta algún tipo de fisura o si presenta algún tipo de fractura, bien, evaluar ello, si presenta algún tipo de fisura o si presenta algún tipo de fractura. Cuidado con ello. Ahora, si es que esta pieza tuviera un dolor constante a largo plazo, bien, verificaremos nuestras pruebas de sensibilidad al frío y al calor y determinaremos nuestra sensibilidad pulpar y las respuestas a las pruebas de evaluación periapical. Bien, determinar si es la presencia de caries o muchas veces podemos tener diferentes signos y reproducciones del dolor por traumas dentales, bien, o incluso podemos también estar pues evaluando piezas que no tengan un dolor netamente odontogénico, bien, puede ser que sea la reproducción de algún tipo de dolor no odontogénico, bien, entonces nosotros tenemos como objetivo, bien, en el área de endodoncia, poder aliviar el dolor y demás síntomas, bien, y es que en endodoncia nosotros lo que usualmente pues trabajamos van a ser urgencias en endodoncia, bien. Recordemos que hay dos términos principales para evaluar a nuestro paciente, bien, y que usualmente pues son manejados por la OMS. Cuando nosotros hablamos de reproducción del dolor, bien, y el paciente viene con este tipo de sintomatología, nosotros en odontología un tipo de urgencia endodóntica. ¿Por qué? Porque no compromete la vida del paciente, ¿bien? Si es que comprometiera la vida del paciente, entonces estaríamos conversando de una emergencia en este caso, ¿bien? Entonces nosotros trabajamos en odontología, en endodoncia, esta persistencia del dolor que acude a nuestro paciente es considerada como una urgencia odontológica según la OMS. Bien, ahora, hay diferentes factores que debemos de considerar para un correcto tratamiento. Bien, y es que ahora mismo nosotros estamos haciendo uno de los factores iniciales para poder realizar un tratamiento de endodoncia exitoso. Y es que nosotros como profesionales debemos de estar en constante capacitación, ¿bien? Debemos de verificar cuáles son aquellas falencias que podamos tener y poder compensarlas, ¿bien?
recordemos que la ciencia y la tecnología va a estar en constante cambio. Bien, lo que hoy fue correcto, tal vez mañana aparece un nuevo material que puede superar a otro y el protocolo puede cambiar y variar. Y es por eso que yo pido a muchos de vosotros en general que abramos nuestra mente, porque cada uno de vosotros tendrá una información totalmente distinta que hemos llevado en pregrado. Bien, cada universidad tiene una filosofía distinta, incluso veíamos diferentes clasificaciones de diagnóstico de endodoncia por cada universidad, ¿no? Y es que yo os pido que gracias a la tecnología y a la evolución de la ciencia, toda la información va cambiando, ¿bien? Todo el esquema de evaluación va mejorando, complementando, ¿bien? O variando. Y para eso nosotros debemos de tener la mente un poquito abierta para poder romper esos paradigmas que en algún momento nosotros llegamos a pues, estudiar dentro de nuestro pregrado, ¿bien? O por ahí cursos externos que se hayan hecho. Ahora, si es que ocurriera algún tipo de complicación durante nuestro procedimiento de endodoncia, pues os pido mantener la tranquilidad y la calma para poder controlar y darle la confianza al paciente, bien, del procedimiento que estamos realizando. Y es que, pues, gracias a toda esta tecnología que tenemos hoy en día, vamos a hacer que nuestra terapia endodóntica sea mucho más eficaz, que sea en menor tiempo y que produzca menos estrés, no solo para el paciente, sino para nosotros como profesionales, bien. Y todo esto va a ir de la mano con un diagnóstico correcto, bien. Todo va de la mano con un diagnóstico correcto. Y de acuerdo a ello, también poder realizar nuestras técnicas de anestesia, protocolos de instrumentación, ¿bien? Entonces, vamos al diagnóstico, doctores. Cuando nosotros vemos diagnóstico, realmente lo que buscamos es poder detectar, ¿bien? Estos 3 puntos de vista que hemos visto en las características del dolor. Poder conocer este origen del dolor, la reproducción del dolor, el tiempo, ¿bien? Y poder determinar si esta pieza es patológica o si esta pieza, pues, está totalmente sana, ¿no? Ahí tenemos esas 2 características principales. Basados en ello, vamos a encontrar con ustedes mismos, hemos desarrollado esta pequeña pregunta, llegando a una conclusión de una pieza patológica, ¿bien? Entonces yo debo de conocer las desviaciones que pueda tener esta pieza que fue saludable en algún momento, la causa del por qué ahora es patológica y incluso llegar a conocer la naturaleza de la función del dolor que está presentando esa pieza, ¿no? Y es que nosotros en endodoncia es el área más bonita, porque me encanta mi especialidad, es el área más bonita porque nosotros vamos a trabajar con la parte biológica, ¿bien? Biológica. Y muchas veces, tanto con colegas, conversando, yo me siento como si estuviera en una UCI odontológica, porque está en mis manos, ¿bien? Poder llegar a un diagnóstico para poder salvar a esa pieza dentaria, ¿bien? O tal vez, pues, a veces supera los límites, ¿no? Encontramos diferentes tipos de fractura, casos en los que ya no podemos hacer más, que está fuera de nuestras manos y que tenemos que prácticamente determinar como un pronóstico, pues, desfavorable, ¿no? O controversial y muchas veces, pues, determinar, pues, que ya no se puede mantener esa pieza en cavidad oral. Bien, entonces cuando nosotros hacemos este diagnóstico, vamos a hacer una evaluación y un análisis entre la ciencia, bien, la parte biológica y el arte para poder determinar nuestro diagnóstico correcto. ¿Ya? Entonces, voy a hacer mi recolección de datos. Tengo que hacer mi anamnesis, ¿bien? Haremos el interrogatorio a nuestro paciente, ¿no? Para poder conocer si tiene algún tipo de patología, ¿bien? Haremos un examen tanto extraoral, visual, a veces el paciente viene nervioso y nosotros podemos visualizar diferentes tipos de prácticamente evaluación no solamente clínica del paciente, sino también psicológica. Muchas veces nosotros la hacemos de psicólogos con nuestros pacientes, ¿no? Y también llegamos a encontrar grandes amigos en nuestros pacientes. Esa conexión que nosotros vamos a establecer con nuestros pacientes es importante. Y esto les digo, no solamente como la doctora Jocelyn Melgarejo, especialista en el área de endodoncia, sino como una colega más con ustedes, porque muchas veces vemos pues el área de odontología determinada netamente a un tema económico, ¿no? Sin embargo, nosotros tratamos vidas, tratamos dientes, creamos sonrisas, hacemos que nuestros pacientes puedan no tener mayor dolor, ¿no? Y trabajar con ética, ¿bien? Determinar un diagnóstico certero, conocer el por qué hago endodoncia, ¿bien? No hagamos endodoncias cuando no lo ameritan, cuando no lo necesitan, ¿bien? Entonces, vamos a poder determinar ciertas características, no solamente con la parte externa, evaluación externa de nuestra anamnesis, sino también haremos nuestro examen
clínico, nuestra exploración física en la pieza dentaria, y haremos diferentes pruebas para poder determinar tanto mis pruebas de sensibilidad como mis pruebas de percusión o palpación para determinar la salud también de la superficie periapical. ¿Bien? Entonces, tengo esta suma de recolección de datos para poder determinar información que va a ser requerida para poder establecer nuestro diagnóstico. ¿Bien? Si hay alguna duda, por favor, pueden escribirnos en el chat. ¿Bien? Entonces, ya tengo mi anamnesis, ya hice mi interrogatorio clínico. Voy a hacer el complemento a mi examen clínico, examen extraoral, examen clínico, y hagamos nuestro examen radiográfico como un hallazgo, como un examen complementario. ¿Para qué? Para llegar a mi diagnóstico final, sumando examen extraoral, examen intraoral, mi anamnesis y mi examen complementario, que en este caso pues puede variar, ya sea una radiografía, ya sea una tomografía. ¿Bien? Ahora, yo aquí les estoy poniendo y vamos a conversar con ustedes para saber cómo estamos en diagnóstico, ¿sí? Vamos a conversar un poquito de diagnóstico. Yo quiero que ustedes me digan, por favor, si cuando nosotros hablamos de endodoncia, tengo un solo diagnóstico, voy a hablar de 2 diagnósticos, de 3 diagnósticos o de 4 diagnósticos. Por ejemplo, bien, vamos a darles un ejemplo. Mi paciente acude con un dolor terrible, ¿bien? En la pieza dentaria. Y yo necesito tener un diagnóstico, ¿bien? ¿Cuántos diagnósticos se manejan en una sola pieza dentaria? ¿Un diagnóstico, 2 diagnósticos, 3 diagnósticos o 4 diagnósticos? ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Cuántos diagnósticos se le puede dar a una pieza patológica? Tenemos opción A, opción B, opción C y opción D, ¿bien? Los invito, por favor, a que puedan escribir en nuestro chat, ¿bien? ¿Cuántos diagnósticos ustedes, pues, conocen en endodoncia que se pueda brindar en una sola pieza patológica, ¿bien? Puedo dar un solo diagnóstico, 2, 3, 4, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver, los leo en el chat. Damos 4 respuestas y somos 33 doctores que estamos conectados. Vamos, los leo, ¿bien? Les doy unos segunditos para que todos podamos responder, todos podamos participar, ¿bien? Bien, vamos a hacer respuestas. Muy bien, excelente, doctores. Vamos a ver cómo estamos en diagnóstico. Yo sé que en pregrado pues hemos visto variedades de diagnósticos, ¿no? En endodoncia sobre todo. Vamos a ver si ya conocemos nuestra clasificación nueva, si es la primera vez que vamos a hablar sobre esta clasificación. Entonces quiero ver cómo estamos. Bien, somos 34 doctores, tengo 15 respuestas. Vamos, si llegamos. 16, muy bien. Seguimos, por favor. Los espero, yo los espero. Muy bien, vamos a chequear nuestras respuestas. Excelente. Excelente. Ajá. Doctor Carguahuanca, muy bien, 2 diagnósticos. Doctor Cristian, 2 diagnósticos. Doctora Paola, 2, muy bien. Doctora Paola, me parece que con usted hemos llevado ya algún curso virtual anteriormente. ¿Me confirma? Me parece que sí, me parece conocido su nombre. Muchas veces llevamos cursos virtuales y pues también estamos dentro de los cursos semipresenciales. Ajá, doctora Roxana, muy bien, doctora Mónica, doctor Carlos, doctora Cinti, doctora Paola, doctora Kelly, doctora Jessica, doctora de Rosario, doctora Katia, doctora Stephanie, doctora Katy Gómez, doctora Paola nos dice pulpar y periapical, doctora Ingrid, doctor Juan, doctora Flor, doctor Quiñones, muy bien. Ajá, doctora Paola, sí, ya, sí, su nombre se me hacía muy conocido, ¿eh? Muy bien, qué gusto tenerla con nosotros, doctora Paola. Doctora Carmencita, ¿cómo está? Doctora Carmen, excelente, opción B, muy bien. Qué gusto también tenerla con nosotros, doctora Carmen, en general a todos los doctores, por ahí pues muchas veces veo nombres conocidos, ¿no? Y pues qué gusto también poder tenerlos en nuestros cursos semipresenciales. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros nos referimos a diagnósticos en una sola pieza patológica, ¿bien? Muchas veces, pues, observamos y preguntamos, ¿no? ¿Qué diagnóstico le damos? Y solamente dicen, esa pieza tiene necrosis o es una bio, ¿no? Porque antiguamente, pues, se mencionaba biopulpectomía o necropulpectomía, ¿cierto? Y solamente se daba un diagnóstico a una sola pieza patológica. Hoy en día,
bien, damos 2 diagnósticos por pieza patológica, que sería diagnóstico pulpar, doctora Paola, muy bien, y diagnóstico periapical. Entonces voy a tener diagnóstico pulpar y diagnóstico periapical. Tendré esos 2 diagnósticos para poder determinar mi plan de tratamiento. ¿Okay? Es que yo no solamente voy a evaluar el origen del dolor a nivel pulpar, sino también debo de conocer el origen de ese dolor a nivel periapical, ¿bien? A nivel de la superficie periapical. Entonces voy a conocer estos 2 esquemas del dolor, tanto en la pulpa como en la superficie periapical. Muy bien, doctores. Entonces, la opción correcta es la opción B. Muy bien, doctora María, excelente. Opción B. ¿Bien? Muy bien, doctores. Entonces, yo aquí les muestro un ejemplo, ¿bien?, de estos diagnósticos. Cuando yo hablo de una pulpitis irreversible sintomática, será un diagnóstico pulpar. Bien, pulpitis irreversible sintomática será un diagnóstico pulpar. Ahora, cuando observamos por aquí, bien, periodontitis apical sintomática y absceso alveolar agudo son tipos de diagnósticos periapicales. Bien, y es que estos diagnósticos van a tener nombre, apellido y complemento. Bien, entonces tenemos que aprendernos estos nombres porque son importantes para determinar nuestro plan de tratamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito para poder determinar mi diagnóstico? Bien, conocer mi diagnóstico que hemos visto anteriormente, que está basado en la clasificación del 2009, ¿bien? Está basado en la clasificación del 2009 de la Sociedad Americana de Endodoncia y la Sociedad Europea de Endodoncia, ¿bien? Entonces, yo debo de conocer la patología de por qué se está dando este tipo de dolor, ¿bien? O este tipo de infección. Ahora, verificar si también, aparte de presentar infección, puede presentar un cuadro de inflamación, poder interpretar mis pruebas diagnósticas, vamos a ver más adelante, ¿bien? Y determinar si son signos normales o son signos patológicos, ¿bien? Ahora, ¿qué debo de evitar? Doctores, realizar este tipo de tratamientos, ¿no? Muchas veces vemos tantas endodoncias realizadas en nuestros pacientes y son realizadas cuando no se conoce el origen del dolor, ¿bien? No se conoce el origen del dolor. No puedo realizar endodoncias cuando no lo amerita. ¿Bien? Muchas veces se realizan endodoncias por temas de rehabilitación, un protocolo y un estudio integral que se realiza. Bueno, por temas de rehabilitación se hacen tratamientos de endodoncia para poder retornar la función, ¿no? Masticación y pues prácticamente poder crear ese equilibrio en cavidad oral. Pero muchas veces encontramos cuadros de dolor no odontogénicos, ¿bien? Diferentes tipos de neuralgias, doctores, que no van netamente relacionados con un dolor pulpar o periapical, ¿bien? Y lamentablemente se terminan haciendo muchas endodoncias y el paciente sigue presentando el mismo dolor, ¿bien? Entonces, cuidado con ello, ¿bien? Por eso debemos evitar realizar endodoncias cuando no amerita, ¿bien? Mi maestro, el doctor Renzo Bertis, decía, la mejor endodoncia es la que no se hace, porque todo está basado en diagnóstico, ¿bien? Todo está basado en diagnóstico. Muy bien, doctores. Entonces, no solamente va de la mano poder manejar el origen del dolor o realizar endodoncias. Recordemos que nosotros podemos hacer endodoncias en cualquier pieza dentaria, y es la verdad. Así fueran terceras molares, también la podemos realizar. Pero ¿a qué debemos de tener en cuenta? Las características que nosotros al hacer endodoncia debemos de visualizar, ¿no? Y determinar que esta pieza pueda volver a tener función, ¿bien? Que vuelva a tener función y que ésta pueda repararse a nivel de la superficie perirradicular y se mantenga sintomática, ¿no? Libre de cualquier patología. Endodoncias y tenemos este resultado. Miren, muchas veces les utilizamos como piezas pilares, ¿no? Realizamos endodoncias para puentes tan amplios. Miren los grados de dificultad de lesión a nivel de la superficie periapical y debemos de ser conscientes de los parámetros que debemos de manejar para poder determinar nuestro tratamiento de endodoncia. ¿Bien? Tener mucho, mucho cuidado con ello, ¿vale? Tener mucho cuidado con ello, doctores. Planifiquemos endodoncias de la mano con el área también de rehabilitación, porque vamos a trabajar de forma estandarizada para poder recobrar esa función en nuestro paciente, ¿vale?
Entonces, resumen de nuestra evaluación. Haré mi evaluación extraoral, evaluar si el dolor viene de las superficies o puntos gatillo, ¿bien? Para poder determinar incluso la zona de presencia de esta molestia o la ubicación de la patología, verificar la simetría facial de nuestro paciente. Muchas veces podemos encontrar pacientes con algún tipo de edema e incluso con algún tipo de pigmentación a nivel facial, ¿bien? Entonces, cuidado con ello. Muchas veces acuden pacientes con diferentes tipos de complicaciones de endodoncia que tuvieron en otras consultas, ¿no? Muchas veces, pues, incluso con pacientes que puedan tener algún tipo de extravasación de hipoclorito, y nosotros debemos de determinar la diferencia entre una paciente que pueda tener esta extravasación de hipoclorito y producir la forma de edema y petequias a nivel de la superficie extraoral, y poder diferenciar de un paciente que tiene un proceso o un absceso agudo, que es el origen del edema debido a una pulpa patológica. ¿Bien? Entonces, son características que debo evaluar y poder aprender a diferenciar. Muy bien, doctores. Entonces, a la par vamos con la parte intraoral, ¿bien? Verificar que la superficie de tejidos blandos, ¿bien?, se encuentre libre de algún tipo de inflamación. Verificaremos tal vez presencias de tractos sinuosos, a nivel de las piezas dentarias muchas veces fisuras, fracturas, lesiones cariosas extensas, ¿bien? Vamos a verificar muchas veces anomalías de forma de la pieza dentaria, de acuerdo a ello también poder planificar nuestro plan de tratamiento. Doctores, poder determinar un tipo de fisura o fractura en nuestra pieza dentaria también va a ser un determinante de nuestro tratamiento de endodoncia. Recordemos que aquellos tipos de fractura vertical, como podemos visualizar en nuestra imagen, se va haciendo mucho más complejo un tratamiento. ¿Por qué? Porque así yo puedo realizar mi tratamiento de endodoncia. Probablemente mi paciente tenga dolor durante todo el procedimiento porque esa pieza, esta superficie, esta fractura, incluso a veces puede abrirse como una rosita por completo dentro de la superficie de cavidad oral. Bien, así hagamos la endodoncia. Van a encontrarse ciertas superficies de biofilm, de bacterias entre las paredes de esta fisura, zonas a las que no vamos a poder llegar y que siempre van a existir una tasa de filtración, ¿bien?, que no me va a permitir realizar mi sellado hermético incluso posterior a la obturación, y tampoco va a poder soportar las cargas oclusales para la masticación. Entonces, recordemos que cuando nosotros determinamos ya una pieza que pueda tener algún tipo de fractura de forma vertical, doctores, no hay otra solución. La endodoncia aquí no va a funcionar porque el pronóstico va a ser muy reservado. El paciente puede seguir sintiendo dolor. Van a seguir realizando el tratamiento de endodoncia durante toda la fase de tratamiento. El paciente va a tener molestias. Culminamos la endodoncia, ponemos algún tipo de rehabilitación, mastica, se termina de fracturar la pieza dentaria y nuestro paciente lo que nos dice es: la endodoncia no sirve, la endodoncia tal vez no fue la mejor opción, ¿no? Entonces pasa muchas veces en nuestras consultas privadas, ¿no? Incluso uno como especialista, con colegas, con conocidos, incluso no solamente del área de odontología, ¿no? Muchas veces pues desconocen la parte biológica y diagnóstico, y el por qué podría fracasar y por qué podría ser exitoso un tratamiento, y huyen o tienen miedo de realizarse un tratamiento de endodoncia por algún tipo de experiencia no adecuada, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a tener, al realizar la endodoncia, que verificar no solamente el diagnóstico, sino las técnicas de preparación biomecánica o cuando es necesario realizar algún tipo de retratamiento para poder lograr el éxito. Bien, entonces vamos a hacer un complemento de mi evaluación clínica que hemos visto hace un momento de forma intraoral y extraoral con la ayuda de nuestras radiografías como exámenes complementarios. Bien, como exámenes complementarios. Ahora, nosotros observamos en esta imagen radiográfica, ¿sí?, diferentes piezas que pueden tener lesiones cariosas, material provisional, y yo quiero que ustedes visualicen ciertas características como si fuera su paciente, ¿bien? Yo les voy a contar la historia de este pacientito y quiero que ustedes traten de analizarlo como si también fuera su paciente para poder llegar a un consenso juntos, ¿bien? Vamos a analizar este casito juntos. Como especialista, usualmente pues, nos llaman para poder realizar diferentes tipos de procedimientos en diferentes clínicas, ¿bien? Entonces, me llamaron para poder manejar este casito. Incluso, pues, muchas veces el área administrativa, ¿no?, que no va de la mano con el área de odontología, no siempre la parte administrativa, pues, son colegas, ¿no? Muchas veces son las secretarias, son personas que todavía pues, desconocen un poquito el procedimiento. Y pues nos llaman y nos dicen: miren, este tratamiento, 2 endodoncias fueron realizados por un primer endodoncista, ya terminaron prácticamente, lo único que le falta es obturar y listo, ¿no? Nos presentan la radiografía, nos presentan al paciente. El paciente indica que tiene dolor a nivel del sector anteroinferior, ¿bien? Al sector anteroinferior, que le realizaron
iniciaron el tratamiento de endodoncia, pero que el dolor fue aumentando en el transcurso de las semanas. ¿Bien? Entonces, yo quiero que ustedes evalúen, ¿bien? A la pieza 3.2 y a la pieza 3.1, ¿bien? Evalúen a la pieza 3.2 y a la 3.1. ¿Qué es lo que les llama la atención a ustedes en la evaluación clínica o qué parámetro que ustedes ven en estas dos piezas les limitaría para poder realizar el tratamiento de endodoncia o el protocolo? A ver, vean ustedes, por favor, a nuestra pieza 3.2 y 3.1, ¿bien? Y verifiquen, por favor, radiográficamente, ¿bien? ¿Qué características los limitan a ustedes para poder realizar algún tipo de procedimiento? Quiero que ustedes analicen conmigo, ¿bien? Este casito radiográfico. Supongamos que ustedes los están llamando, les hacen la misma pregunta, evalúan al paciente, tiene mucho dolor a nivel del sector anterior inferior, ¿bien? Vemos la radiografía y nos topamos con esta imagen. ¿Qué hacen ustedes? ¿Le hacen la endodoncia? ¿No le hacen la endodoncia? ¿Qué les llama la atención de estas dos piecitas? Bien, tenemos a la pieza 3.2 y 3.1. Bien, los leo en el chat, les doy unos segunditos para que puedan visualizar bien la radiografía y puedan contestar en nuestro chat. Hagamos que esto sea interactivo. Bien, muy bien, les doy estos segunditos, por favor. Muy bien, doctores. Somos 34 doctores, excelente. Voy a tener 34 respuestas, ¿sí? A ver, ¿están todos escuchándome por ahí? Vamos a ver. Excelente, vamos a ver nuestras respuestas. Verificamos, a ver qué dicen, doctores. Vamos a hacer más grande nuestra evaluación. Doctora Miriam nos dice reabsorción ósea. Bien, hay reabsorción ósea. Doctor o doctorita que está con Samsung, no sé su nombre. Si me escribe su nombre sería excelente. Al menos sé que ha tenido problemas para poder cambiar su nombre en el Zoom, pero para poder conocerla, tal vez pueda escribirme su nombre en el chat. Sí, probablemente tiene movilidad. Doctor Cristian nos dice reabsorción ósea. Pérdida ósea. Doctor Juan, ausencia de soporte óseo. Grado 3, doctor Cristian. Doctora Katy Gómez, pérdida ósea. Doctora Ingrid dice, está flotando, no hay presencia de hueso. Doctor Cristian, no le haría la endodoncia. Doctora Jessica, presenta movilidad. Doctor Carguaguanca nos dice, presenta pérdida ósea vertical, probablemente una bolsa periodontal, no haría. Doctores, excelente, doctora Kelly. Muy bien, doctores. Nuestra primera evaluación en estos casos es la reabsorción ósea, ¿cierto? Doctora María también nos dice reabsorción ósea. Ajá, todavía siguen comentando por aquí, doctores, yo les doy unos segunditos más, ¿sí? Excelente, para que puedan verificar ello. Excelente. Doctora Roxana nos dice radiográficamente se observa pérdida ósea en las piezas, pero habría que evaluar clínicamente para poder observar la movilidad dental. Doctora Roxana, muy bien. Doctora Paulita Quispe nos dice calcificación del conducto y reabsorción ósea. Aquí tenemos algo nuevo, calcificación del conducto. Muy bien. Doctora Rosario nos dice reabsorción ósea. Muy bien, doctores. Excelente. Vamos a ver clínicamente, conjuntamente con ustedes, qué es lo que evalúo aquí y qué es lo que me llama la atención. Vamos a dibujar por aquí. A ver, todos hemos visto pues que no existe por ahí algún tipo de presencia ósea, ¿no? Encontramos reabsorción a nivel de las superficies, tanto en la superficie mesial o distal de nuestra pieza dentaria. Bien, voy a evaluar a la pieza 3.2, bien, y veo que han intentado realizar, o han hecho una apertura, o intentaron realizar una apertura, o tiene una lesión cariosa en esta zona, ¿no? Tal vez. Vamos a ver por aquí, de igual forma. ¿Qué es lo que observo? Por ahí doctora Paulita nos decía calcificación. No se observa luz del conducto. No observamos luz del conducto. Primer punto. Segundo punto, aquí estuvieron cerca de llegar, ¿no? Pero también no han llegado a la superficie del conducto radicular, ¿bien? Recordemos que este paciente ya ha sido tratado antes y han intentado realizar aquí un tratamiento de endodoncia, ¿bien? ¿Qué más puedo observar en estas piezas dentarias? A nivel de la pieza 4.1 tampoco presenta luz del conducto. Y si me voy a nivel de la pieza 4.2, verificarán que por aquí han también intentado realizar un tratamiento de endodoncia, ¿bien? Y está con un material provisional y no hay presencia del conducto. Y si me voy hacia la pieza 3.3, voy a observar incluso una anomalía de forma, ¿no? Tenemos aquí un canino inferior. Miren, tenemos una raíz y tenemos dos raíces.
Entonces, digámoslo así, voy a hallar aquí más de una característica en la evaluación de estas 5 piezas dentarias, ¿bien? Y vamos a evaluar las limitantes. Por ahí muchos de vosotros indicaban a nivel de la superficie ósea, ¿no? Una pérdida, tanto en la superficie mesial o distal, tal vez un poquito en vestibular, ¿no? Y hablábamos sobre grados de movilidad. Entonces, en este caso, debido a esta destrucción ósea, ¿bien? Nosotros no realizamos el tratamiento de endodoncia en la pieza 3.2, pero si observo la pieza 3, perdón, la pieza 3.1, si observo la pieza 3.2, ¿bien? No tengo tanta movilidad, ¿bien? El pronóstico de todas maneras es cuestionable, pero tengo mayor soporte óseo a nivel de la superficie distal, ¿bien? Entonces, en este caso se acepta realizar el tratamiento de endodoncia, pero solo en la pieza 3.2, indicando pues un pronóstico cuestionable. La paciente no quería perder las piezas porque son piezas anteriores y ya había perdido piezas anteriormente. Entonces, tengo aquí dos limitantes, ¿no? Ciertas zonas donde no voy a tener mucha estructura ósea, ¿bien? Y ciertas zonas donde probablemente voy a encontrar algún tipo de problema para poder realizar mi apertura o tal vez algún tipo de calcificación. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Vamos a borrar. Entonces, como nos dijeron que ya estaba aperturado, que ya estaba simplemente por obturar, bien, vamos a verificar cómo va esta apertura. Se retiró el material provisional, se colocó el instrumento, ¿no? Para poder verificar esta apertura y miren por dónde va el instrumento, nuestra lima 10. Bien, quiere decir que hubo algún tipo de perforación a nivel de la superficie tercio-cervical, bien. Se retomó y encontró el conducto radicular, se realizó la preparación biomecánica, la econometría y a la par se hizo el sellado de la perforación a nivel de la superficie lateral. Bien, entonces aquí estamos realizando un tratamiento de endodoncia, bien, solamente en la pieza 3.2, bien, solo en la 3.2. Y se hizo este sellado de perforación con la ayuda de nuestro BioC cerámico, bien, vamos a hablar un poquito de biocerámico en las siguientes sesiones, estamos por módulos, bien, pero por aquí ya les voy abriendo un poquito los ojos de la información que nosotros y los materiales que nosotros manejamos en endodoncia, bien, incluso para el manejo de estos casos de perforaciones a nivel de la superficie lateral, bien. Entonces, ojo, se realizó el procedimiento indicando que es un pronóstico cuestionable, bien, haciéndole firmar el consentimiento informado, indicándole que, bueno, si desea todavía mantener la pieza, se podría mantener, pero con un pronóstico cuestionable, ¿no? A largo plazo. Doctor Patrick, buenas noches, nos pregunta, ¿y si la paciente comenta, haciéndose la endodoncia, la pieza perdurará en boca a nivel de la pieza 3.2? Nosotros debemos indicar, doctor Patrick, y eso va para todos, doctores. Antiguamente se extraía la pieza dentaria. Hoy en día tratamos de mantener a la pieza dentaria realizando endodoncia. Y aún en el mejor pronóstico, bien, en el mejor pronóstico vamos a ver un poquito uno de los artículos principales que hablan sobre éxito y fracaso del doctor Schocher, del doctor Patrick, donde hablamos de porcentajes de viabilidad de éxito y fracaso, ¿no? De cuánto tiempo puede durar mi endodoncia a largo plazo. Y es que aún teniendo los óptimos resultados, tendremos en un rango entre un 92 a un 96% de éxito con el tratamiento de endodoncia, en el mejor de los casos. Bien, y mi porcentaje va a ir bajando de acuerdo a problemas periapicales, diferentes tipos de biofilm, patologías, mi diagnóstico principal que voy a tener para poder realizar el manejo, ¿no? Aquí, doctor Patrick, nosotros tenemos que indicar al paciente que el pronóstico es cuestionable, se puede realizar endodoncia, tal vez se puede rehabilitar, pero teniendo un parámetro, ¿no? En este caso, pues la pieza 3.2 no tiene tanta movilidad y tiene mayor soporte óseo comparada con la pieza 3.1, pues que ahí sí no podemos hacer más, ¿no? Y verificamos también radiográficamente y intentaron realizar la apertura de esta pieza, pero tenemos la calcificación a nivel de los conductos radiculares, como nos indicaba la doctora Paola Quispe, ¿bien? Entonces tenemos ya más de una complicación y pues el pronóstico es desfavorable para poder trabajar en el caso de la pieza 3.1, ¿bien? Muy bien, doctores, excelente. Si hay alguna duda más con respecto a este casito, pues pueden escribirme en el chat, ¿bien? Interesante pregunta, doctor Patrick. Muy buena visualización y evaluación, doctores. Estamos viendo nuestros pacientes, ¿no? Y debemos de verificar más allá de lo evidente, ¿no? Porque tenemos que también determinar nuestros límites en endodoncias, cuándo debemos de tratar, cuándo no debemos de tratar, ¿no? Entonces vamos a tener esta visualización radiográfica, ¿bien? De cuándo podría determinar una pieza como tratable, ¿bien? Y cuándo pues ya no podemos hacer más por ella y debemos de determinar probablemente la extracción dentaria. Verifiquemos proporción corona-raíz, ¿bien? Como primer esquema. Segundo esquema, que esta pieza pueda hacer función nuevamente, ¿bien? Que pueda retornar a la función nuevamente. Entonces, muchas veces encontramos estos casitos, ¿no? A nivel de la pieza 4.6 o 4.7, incluso con retracciones muy extensas, que pues realmente el pronóstico va a cambiar a largo plazo.
¿Bien? Vamos a ver una pregunta más. Antes de continuar, la doctora Paulita nos pregunta si en el proceso de endodoncia entre citas se presentara mayor movilidad. Bueno, en estos casos, doctora Paola, pues no habría más que indicarle al paciente que si presenta tanta movilidad, pues no hay más que hacer que probablemente la extracción dentaria. En estos casos manejados determinando la movilidad dentaria, ¿no? Grado 1, grado 2 o grado 3. En grado 3 es imposible poder realizar el tratamiento. En grado 1, ¿no? En grado 2 podría ser viable. Ahora, recordemos que incluso muchas veces esta movilidad va a ser relacionada incluso con traumas dentales, entonces ahí va de la mano también con la parte de aislamiento dental. Si observamos este tipo de patología, ¿no? Cuidado con el aislamiento, la técnica de aislamiento que nosotros realicemos al tratar este tipo de piezas. Bien, porque podemos aumentar un poquito más la movilidad. Entonces, usualmente pues esos tratamientos se realizan en una sola sesión. Bien, vamos a ver más adelante cuándo una, cuándo 2 sesiones, cuándo 3 sesiones, ¿sí? Pueda ir mejorando también el protocolo a largo plazo de nuestro tratamiento de endodoncia. Entonces, para poder determinar si es en 1, 2 o 3 sesiones, yo tengo que determinar este diagnóstico. Bien, y entonces necesito poder realizar mi historia médica, bien, mi historia dental, mi anamnesis, conocer el objetivo, prácticamente el motivo de consulta de mi paciente, bien, poder realizar las diferentes preguntas desde la valoración del tiempo, el cuadro clínico que presentó, bien, mi examen tanto extraoral como intraoral, mis pruebas clínicas, pruebas pulpares, para poder determinar la sensibilidad, pruebas periapicales para poder verificar si la pulpa, prácticamente la superficie periapical es patológica o no, exámenes auxiliares, ya sean radiográficos o tomográficos, que me ayudarán a determinar mi diagnóstico. Entonces, vamos a nuestras pruebas diagnósticas. Y aquí, doctores, les voy a pedir que tomen un screenshot, ¿ya? Tómenle un screenshot, una captura de pantalla, tómenle una fotito, les doy unos segunditos para que puedan tomar la captura de esta imagen, ¿ya? Esta imagen va a representar y es la clave para realizar el diagnóstico, ¿bien? Sea el paciente que ustedes tengan en la parte clínica, sugeriría que como modo práctica ustedes diagnóstico. Mi diagnóstico pulpar, ¿ya? Entonces vamos a marcar aquí. Hasta aquí tengo diagnóstico pulpar, ¿bien? Y vamos a cambiarle de color. Y a partir de palpación, en adelante, serán características que me ayudarán a determinar mi diagnóstico periapical, ¿bien? Entonces, tengo en este cuadrito la suma, tanto para diagnóstico pulpar como para diagnóstico periapical, ¿bien? Tengo la suma de nuestros cuadros, tanto para diagnóstico pulpar como para diagnóstico periapical, ¿bien? Entonces, doctores, nosotros vamos a realizar aquí, con la ayuda de estos cuadritos, ¿bien? La valoración de nuestro diagnóstico determinante. Vamos a realizar nuestras pruebas de sensibilidad al frío, verificar si responde o no responde la prueba de sensibilidad al frío, la prueba de sensibilidad al calor, ¿bien? Y cuando yo empiezo a evaluar palpación, movilidad, presencia de dolor al morder, si hay presencia de bolsas periodontales, vamos a hacer nuestro sondaje, o si hay dolor a la percusión vertical, voy a tener diferentes grados de evaluación para verificar si esta superficie periapical es patológica o es normal, ¿bien? Ahora, nosotros debemos de verificar una característica especial cuando hablamos de percusión vertical y percusión horizontal. Cuando nosotros hacemos la evaluación de percusión vertical, estará relacionado, ¿sí?, a un dolor de origen periapical, de origen endodóntico, ¿bien? Pero si yo realizo mi prueba de percusión horizontal y es positivo, estaré determinando a un dolor probablemente por un tema periodontal, ¿bien? Entonces, esa es la principal diferencia en la evaluación de percusión vertical y percusión horizontal, cuando el origen va a ser de forma endodóntica por percusión vertical o cuando el origen de esta patología va a ser de forma periodontal al realizar nuestra evaluación y siendo positivo la percusión horizontal. Y esta es la forma de cómo voy a poder también diferenciar aquellas lesiones que son endoperio, ¿bien? Endoperio, porque también mi protocolo de tratamiento cambiaría en estos casos, ¿bien? Entonces, doctores, nuevamente repito, tenemos mis pruebas de sensibilidad para determinar mi diagnóstico pulpar, que es un diagnóstico que yo necesito en endodoncia, y tendré mis pruebas para realizar
mi evaluación a nivel de la superficie periapical, ¿bien? Y tendré palpación, movilidad, profundidad de sondaje, a la mordida, percusión vertical y percusión horizontal. Bien, si hubiera alguna duda o pregunta hasta el momento, por favor puedan escribirme en el chat. De todas maneras, doctores, yo les voy a mandar un artículo, bien, con toda la evaluación, doctor Patrick, de la historia clínica en endodoncia, que ustedes puedan poder manejar y determinar la información y llegar a un diagnóstico certero. Bien, muy bien, doctores. Perfecto, entonces vamos a ahorrar por aquí. Si hay alguna duda, por favor me escriben. Perfecto. Vamos. Entonces, aquí les muestro el estudio del doctor Jafar Sadet y colaboradores, donde hacen unas pruebas de evaluación de sensibilidad para poder determinar nuestro diagnóstico pulpar. ¿Cómo voy a hacer mis pruebas de sensibilidad? Pues usualmente hacemos la prueba de sensibilidad al frío, ¿bien? Y podemos utilizar algún tipo de nuestros geles gelificantes que van a permitir poder determinar este modo de sensibilidad. Tenemos a nivel de Latinoamérica, al menos en Lima, tenemos a la presión de Endofrost de Roeco, que va a llevar a la superficie de evaluación hasta menos 50 grados Celsius, y al Endo-Ice de Hygienic, ¿bien? Que va a llevar a la superficie hasta menos 26.2 grados Celsius. Bien, tenemos las dos presentaciones para poder realizar nuestras pruebas de sensibilidad. Bien, ahora mi prueba de sensibilidad, vamos a ver. Vamos a armar un cuadrito acá, ¿ya? Vamos a dividir en 3/3 a la superficie dentaria. Lo dividiremos en 3/3 de forma vertical y en 3/3 de forma horizontal, ¿bien? Entonces aquí les voy a poner números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que yo quiero que ustedes coloquen a nivel de nuestro chat de Zoom es en qué número, en qué cuadrante ustedes realizan su prueba de sensibilidad. Bien, vamos a ver qué dicen ustedes. Les doy unos segunditos, trabajemos hacer esto un poquito más rápido, bien, para poder interactuar juntos. Bien, solamente coloquen un número. ¿En qué superficie de estos números que hemos evaluado ustedes van con su prueba de sensibilidad? Porque pueden colocar un algodoncito y el spray, verificar nuestra sensibilidad, o incluso con un hisopito, ¿no? Pueden llevar también las pruebas de evaluación de sensibilidad. A ver, pues leo en el chat, ¿en qué cuadrante ustedes harían su prueba de sensibilidad? Vamos. Los leo en el chat, vamos a ver. Doctora Kelly, doctora Katia, doctor Cristian, doctor Quiñones, doctora Jessica, doctor Juan, doctora Rosanita, doctora Ingrid, doctora Rosario, doctora Mónica, doctora Katy, doctora Claudia, doctora Victoria, doctora Flor, doctora Paulita, doctora Carmen. Excelente. Muy bien. Vamos a ver por aquí, doctora Paulita y doctora Carmencita. Vamos a ver por qué en el 2 y por qué no en el 5. ¿Bien? Muy bien, excelente. Doctora Stephanie, muy bien, doctora Stephanie. Excelente también. Perfecto. Doctores, según la evaluación de literatura, nosotros podemos tener diferentes valores de predictibilidad. Vamos a tener falsos positivos y falsos negativos, que muchas veces pueden confundirse de acuerdo a la zona de evaluación característica que nosotros determinemos al realizar nuestras pruebas de sensibilidad. Bien, entonces yo os recomiendo, doctores, bien, que nosotros podamos disminuir este rango de tener una respuesta errada, ¿bien? Tener un valor de predictibilidad equivocado. Entonces, según la literatura, para poder realizar una prueba de diagnóstica más certera, mi cuadro de evaluación es que sea en el tercer cuadrante a nivel de la superficie del tercio cervical. Entonces, sería nuestro valor en el número 2. A nivel de la superficie 2, voy a tener un menor rango, ¿sí? Una menor probabilidad de que mi respuesta o mi valor de predictibilidad sea incorrecto. Bien, entonces realizaremos nuestra prueba de sensibilidad en el cuadrante 2. En el cuadrante 2. Bien, entonces vemos aquí nuestra evaluación en el cuadrante 2. Bien, doctores, cuidado con ello. Hay que disminuir este porcentaje de evaluación que pueda tal vez darnos una respuesta inadecuada o incorrecta de acuerdo a nuestra valoración. ¿Ya? Muy bien, pequeño tip para poder evaluar ello. Vamos a borrar por aquí. Perfecto.
Entonces, tengo mis pruebas de sensibilidad al frío, las cuales van a ser determinadas por una respuesta nerviosa aferente primaria. ¿Y qué nos dice el doctor Newton y colaboradores en la evaluación de estos métodos diagnósticos en endodoncia? Y es que muchas veces nosotros tenemos respuestas que no siempre van a ser del todo determinantes, ¿cierto? Muchas veces estas respuestas eh, pues a veces puedan variar de acuerdo a la posición de la pieza dentaria. Podemos tener grados de dolor de forma difusa, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa si probablemente estoy haciendo mi prueba de sensibilidad a una pieza dentaria? Supongamos en la pieza 1-1, ¿bien? Hago mi prueba de sensibilidad y el paciente pues empieza a darme respuestas confusas. Entonces, yo necesito buscar una comparación para poder determinar si esta respuesta que está brindando el paciente va a ser un valor de productividad adecuado y correcto, o tal vez pueda ser falso, ¿no? Entonces vamos a duplicar los síntomas. ¿Cómo realizaríamos ello? Analizamos la pieza del cuadrante antagonista. Si trabajo en la 1-1, entonces el paciente me da una respuesta que por ahí confusa, trabajaré y evaluaré también mis pruebas de sensibilidad a nivel de la pieza 4-1, ¿bien? O si no, la pieza aledaña, para poder hacer una comparación de la evaluación de sensibilidad que pueda tener nuestro paciente. Bien, en aquellas piezas que usualmente tienen coronas, doctor Carhuahuanca, pues omitiremos tal vez esta prueba de sensibilidad, bien, porque pues presentan un material de rehabilitación. Y para esas piezas que presentan coronas, bien, usualmente tenemos un diagnóstico pulpar. Muchas veces se recomienda retirar la corona y cuando retiramos la corona y todavía es una pieza vital, el paciente va a tener mayor sensibilidad por la exposición de los túbulos centinarios y no ayudaría mucho a la evaluación. Sin embargo, vamos a ver una clasificación especial para aquellas piezas que ya han sido incluso tratadas endodonticamente y que están relacionadas a un diagnóstico específico según nuestra clasificación del 2009. Muy bien, muy buena pregunta, doctor Carhuahuanca. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos por aquí, pues prácticamente un resumen de la evaluación clínica que se os ha mencionado, ¿bien? Y es que hay diferentes términos que debemos de tener en cuenta cuando hablo de sensibilidad para poder determinar o identificar cuál es la pieza que va a tener algún tipo de patología. Cuando nosotros ya hablamos de especificidad, va a ser determinar aquella pieza que, por el contrario, no va a estar enferma. Y mi valor predictivo para poder verificar si estoy en un falso negativo o un falso positivo, vamos a encontrar los valores de predictibilidad que pueden ser variables, ¿bien? Que pueden ser variables. Entonces, ya hemos visto que nuestras pruebas de sensibilidad al frío y al calor van a determinar el diagnóstico pulpar. Nuestra prueba de prácticamente de evaluación a la palpación me va a determinar que si esta pieza va a tener algún tipo de inflamación o infección a nivel de la superficie periapical. Mi test de mordida también, que determinará si existe algún tipo de inflamación a nivel periodontal, bien, si hay alguna presencia de fractura, ya sea parcial, completa o incompleta. Verificaremos también la movilidad, que va a estar relacionada a algún tipo de estiramiento físico o desgarro de la vasculatura de la pulpa. Bien, y es que no puedo iniciar ningún tratamiento de endodoncia si no tengo una respuesta adecuada. Si tengo una respuesta confusa o equivocada, no puedo realizar mi tratamiento de endodoncia si no he conocido el origen del dolor y la pieza que está siendo afectada. Entonces, complementaré con mi examen radiográfico o si es necesario pediré una tomografía. En el caso de endodoncia nosotros pedimos tomografías de campos reducidos, de un voxel más pequeño que me permita poder visualizar y poder realizar la toma ideal, ¿no? Ya sea porque la pieza pueda tener algún tipo de anomalía de forma, algún tipo de reabsorción o incluso observar diagnósticamente el grado de destrucción a nivel óseo, ¿no? Porque lo ideal, según la literatura, es que nosotros podamos incluso hacer un control de esta superficie y control de evaluación por cada una de las superficies de tasas de curación a largo plazo. Bien, doctores. Entonces, pues yo aquí os dejo, bien, y este artículo se los voy a mandar también a nuestro chat en la versión de español e inglés, porque la versión original es en inglés, ¿bien? Pero se los voy a mandar también en español con un resumen, ¿bien? Incluso con un resumen de las características por cada diagnóstico, ¿bien? Entonces, aquí yo os presento al consenso de la AAE 2009 que va a determinar el diagnóstico en endodoncia. Este diagnóstico, ojo, este diagnóstico va a ser verificado no solamente a nivel de Latinoamérica, ¿bien? Es que ustedes se van a ir a Bolivia, Argentina,